Hola amigos, hoy vamos a intentar averiguar cuál es el mejor gran todoterreno del mundo. Nuestro terreno de juego va a ser el circuito 4x4 de Ocaña, de Raid Aventura, en la provincia de Toledo. Y os presento a nuestros contendientes. El primero, desde Japón, representando al continente asiático, con 2.250 kilos de peso, el Toyota Land Cruiser Limited, tope de gama Toyota con todos los gadgets posibles. Su punto fuerte, su arma secreta, el Crawl Control, un sistema electrónico que emula el bloqueo de diferenciales. Sus puntos débiles, la rueda más pequeña de la comparativa, los peores ángulos de ataque y salida y la menor altura al suelo de los tres vehículos. Vamos con el siguiente. Desde Estados Unidos, representando al continente americano y a toda su tradición 4x4, con 2.100 kilos de peso, el Jeep Wrangler Rubicon Unlimited, en este caso en versión gasolina. Sus puntos fuertes, sin duda, sus neumáticos, un neumático de 32 pulgadas de diámetro específico de todoterreno que ninguno de sus dos rivales lleva hoy. Su punto quizás más débil, el ángulo ventral. Tiene una batalla de 3 metros de largo, las ruedas están separadísimas y eso le deja con un ángulo de no llega a 21 grados de ángulo ventral. Por lo tanto, a pesar de su triple bloqueo, puede tener problemas de cotas a lo largo de la prueba. Vamos con el último, el más caro de todos, desde Alemania y representando al continente europeo, con 2.450 kilos de peso, el Mercedes clase G 350D. En este caso, sus puntos fuertes son el triple bloqueo de diferenciales, igual que el Wrangler, y sobre todo sus cotas. Es el más corto de los tres, tiene un excelente ángulo de ataque y salida y el mejor ángulo ventral. Con esas armas tendríamos también un punto débil, que son, creo yo, sus neumáticos. Unos neumáticos simplemente M+S, como los que lleva el Toyota, de asfalto puro y duro. Somos conscientes de que va a haber una enorme igualdad entre los tres competidores. Su equipamiento es muy similar y sus capacidades también lo son. Pero vamos a intentar convertir esto en algo más que una triple comparativa. Vamos a intentar convertirlo en un campeonato del mundo. Vamos a intentar averiguar si el Toyota Land Cruiser, el Jeep Wrangler Rubicon o el Mercedes clase G pueden llevarse el oro en esta comparativa. Y para ello vamos a hacer todo lo posible para encontrar el obstáculo o los obstáculos que eliminen algún contendiente y nos dejen con un ganador. ¡Que empiecen los juegos! El Jeep Wrangler Rubicon tiene el diseño más divertido de los tres, con unos rasgos inconfundibles que hacen referencia al Jeep Willys de 1941. El Wrangler pide aventura con sus enormes pasos de ruedas, sus neumáticos de tacos y sus defensas sobredimensionadas. Su personalidad es arrolladora. El interior es una mezcla de estilo retro y aires modernos. Aunque se reconoce como el más barato de los tres, tiene un enorme encanto y un buen sistema de infoentretenimiento. También es el más ruidoso de la comparativa por bastante. El Toyota Land Cruiser Limited tiene el diseño más sobrio de los tres. Es un coche de estilo clásico y funcional que pasaría desapercibido en cualquier lugar. El primer Land Cruiser nace en 1951, pero Toyota no recurre a un estilo retro en su última creación. El interior del Land Cruiser es también el más sobrio e incluso anticuado de los tres. Su pantalla central tiene una calidad muy baja, sus botones tienen un tacto algo tosco, pero la calidad general de los ajustes es francamente buena. Es el único con 7 plazas. La historia del Mercedes clase G arranca en 1979 y en su última versión permanece increíblemente fiel a la estética original. No solo su aspecto, sino también el tacto de los tiradores y el sonido de las puertas nos recuerdan al modelo de hace más de 40 años. Es un coche precioso. En el interior se dan la mano el máximo lujo y la última tecnología, contando con las mejores pantallas de la comparativa, el mayor silencio de marcha y todo el equipamiento imaginable. El precio del clase G con opciones equivale aproximadamente a la suma del Jeep más el Toyota.
es carísimo y se nota. Para aderezar aún más esta comparativa y daros toda la información posible, os presentamos nuestra tabla de valoraciones Diario Motor 4x4, en la que valoramos y ponderamos de forma objetiva las características que convierten a un coche en un auténtico todoterreno. Dentro tabla. Nuestro índice Diario Motor 4x4 consta de 10 apartados, con una puntuación objetivo de 100 puntos. Con ella intentamos valorar las características técnicas de cada coche. La tracción 4x4 vale 20 puntos. La reductora vale 15 puntos. Los bloqueos y la electrónica de tracción son otros 15 más. Los ángulos característicos tienen un objetivo de 90 grados, sumando los 3, y valen otros 15 puntos. La altura libre al suelo tiene un objetivo de 250 milímetros, que valdría otros 10 puntos. El diámetro de ruedas vale 5 puntos y hemos fijado un objetivo de 800 milímetros. El tipo de neumáticos, la protección de bajos y las cámaras de ayuda suman, cada uno, 5 puntos más. Para llegar hasta 100, le hemos otorgado los últimos 5 puntos al ratio entre el par máximo del motor dividido entre la masa total del vehículo, para que el primero sume y la segunda reste a cada coche. Veamos qué tal responden nuestros rivales frente a este índice Diario Motor 4x4. Como hemos dicho, el objetivo total son 100 puntos para el todoterreno teóricamente perfecto. En tracción 4x4 todos consiguen 20 puntos. Los 3 llevan reductora, así que 15 puntos más para todos. En el apartado de tracción, Mercedes y Jeep consiguen el máximo de 15 puntos, porque llevan bloqueo de diferencial delantero, central y trasero, mientras que el Toyota se queda en 12,5 puntos por llevar solo bloqueo central, torsen trasero y el sistema Crawl Control, pero no el triple bloqueo. Los ángulos del Jeep suman 88,2 grados, que equivalen a 14,7 puntos sobre nuestra escala de 15. Los del Mercedes suman 86,7 grados, que equivalen a 14,5 puntos, y los del Toyota suman 79 grados, que corresponden con 13,2 puntos en este apartado. En altura libre al suelo, el Jeep supera el objetivo y se lleva 10,2 puntos, mientras que el Mercedes se lleva 9,6 y el Toyota 8,6 puntos. El diámetro de ruedas del Wrangler supera de nuevo el objetivo fijado, lo que le vale 5,1 puntos, mientras que el Mercedes se queda en 4,9 y el Toyota en 4,8. Los neumáticos todoterreno del Jeep le valen 5 puntos, mientras que los M+S de sus rivales los vamos a dejar en 2 puntos para cada uno. La protección de bajos del Jeep incluye una plancha de deslizamiento central y unos ejes robustos, aunque sin protección adicional. Esto le vale 4 puntos sobre 5 posibles, mientras que sus rivales cuentan con buenas protecciones metálicas que le valen 2,5 puntos a cada uno. En cámaras de ayuda, el Wrangler cuenta solo con cámara de marcha atrás de buena definición, lo que le vale 2 puntos. El Mercedes cuenta con 4 cámaras perimetrales de alta definición, lo que le vale 5 puntos. Las cámaras perimetrales del Toyota se quedan en 2,5 puntos porque su definición es demasiado baja. Por último, el Wrangler consigue 3,8 puntos en su ratio de par máximo dividido por masa, el Mercedes 4,9 y el Toyota 4. Así las cosas, el Wrangler sería el mejor todoterreno sobre el papel, con 94,8 puntos, seguido muy de cerca por el Mercedes con 93,4 y el Toyota se quedaría en un claro tercer lugar con 85,1 puntos sobre el objetivo de 100. Hasta aquí la teoría. Ahora toca demostrar con hechos de qué es capaz cada uno de ellos, porque serán las pruebas prácticas las que nos den al verdadero ganador. El orden de la prueba será el siguiente. De primero irá el Toyota Land Cruiser porque no lleva bloqueos.
De último debería ir el Mercedes, porque es el más pesado y el que más podría deteriorar la zona de pruebas. En el medio irá el Jeep. Empieza la acción y llegamos a la primera de nuestras pruebas. Una serie de socavones alternos, cruces de puentes, muy profundos, de unos 50 o 60 centímetros de profundidad cada uno, en los cuales vamos a poner a prueba la articulación de suspensiones de nuestros coches y su capacidad de tracción con dos ruedas. La pendiente ascendente es bastante ligera, pero la profundidad de los dubis es enorme. Vamos con el Toyota. Ya estoy en el interior del Toyota Land Cruiser y vamos a afrontar la primera prueba, los dubis profundísimos que acabamos de enseñaros. Adelante con ellos. Llegamos al primer agujero, noto que se descuelga una rueda y sin el control de tracción el diferencial trasero es torsen, no se bloquea del todo, Entonces voy a meter el crawl control para que me ayude a salir, pero fijaos la diferencia que significa tener o no tener un bloqueo total. Ahora ya llevo el crawl control, por supuesto el coche va a avanzar y me lleva hacia adelante, ¿vale? Ya he superado el primer obstáculo, vemos que ya entra el segundo, una inclinación bastante fuerte, pero estos coches son tremendos, ya empezamos a ver sus capacidades, las ruedas se descuelgan. No sé si el micrófono capta también el sonido del crawl control funcionando, las pinzas de freno trabajando, hace un crr, crr, crr. Esto es algo que no escucharemos en los otros dos coches, porque no tienen este sistema electrónico y lo que van a trabajar con un sistema mecánico de bloqueo total de diferenciales. Ahora, eso sí, la eficacia del Toyota en este punto es perfecta. Avanza, tracciona, descuelga ruedas, incluso el confort aquí dentro. O sea, la toma desde fuera puede ser más o menos espectacular, pero aquí dentro voy con una sensación de seguridad y de control tremenda. Voy a salir ya del obstáculo. Y bueno, era un obstáculo fácil, solo para ver la articulación de ruedas. No muchos todoterrenos podrían pasar por aquí, pero este y me imagino que los otros dos no van a tener el más mínimo problema. Vamos adelante en la misma prueba con el Jeep Wrangler. En este caso llevo triple bloqueo de diferenciales, que es una barbaridad, y llevo la barra estabilizadora delantera desconectada para obtener el máximo descuelgue de las ruedas delanteras. El recorrido de suspensión de este coche es salvaje. Fijaos que aquí, donde el Land Cruiser se quedaba, porque el torsen trasero del Land Cruiser no es un bloqueo total, permitía que la rueda en el aire siguiera girando y la otra estuviera separada, con el triple bloqueo ese problema sencillamente no existe. Este coche avanza como una oruga por donde sea. Las cuatro ruedas giran el mismo número de vueltas y el coche avanza siempre que tenga agarre. Esta prueba es un juego de niños para el Jeep Wrangler. Es una prueba tremendamente sencilla. Nos pasa igual que con el Land Cruiser. Es una prueba muy difícil para casi cualquier coche, pero estos coches están a tal nivel que todo se hace muy sencillo. Vamos ahora con el Mercedes a por los mismos dubis que acabamos de pasar con los otros dos coches. El Toyota inclinaba más, el Wrangler inclinaba menos y este, la verdad es que va como la seda. Hemos metido el triple bloqueo diferencial para que no haya ningún problema de tracción y el coche avanza sin pérdidas de tracción, con toda facilidad. Incluso diría con todo confort, aunque desde fuera veáis que las ruedas se descuelgan y que las posturas del coche son un poco complicadas, desde dentro lo que aprecio es que voy como por ligeros baches, unas pequeñas ondulaciones, pero el coche se encarga de amortiguarme y suavizarme absolutamente todos los obstáculos hasta hacerlo parecer de nuevo un juego de niños. Vamos con obstáculos un poquito más difíciles. Seguimos incrementando la dificultad de los obstáculos. Vamos a enfrentar ahora a nuestros tres contendientes a esta auténtica pared de roca y tierra suelta con hasta el 78% de inclinación, algo superior a 35 grados, aunque no llega a 36. Voy a intentar subirla yo para que os hagáis simplemente una idea de la pendiente que supone. Bueno,
Hay mucha pendiente. Podéis creerme que es muy difícil de subir caminando. Vamos a ver si podemos subirla con nuestros 3 contendientes. ¡Acción! Vamos a subir esta pared con el Land Cruiser. Crawl control, pies fuera de los pedales y a dejar que el coche haga su trabajo. Yo lo único que tengo que hacer es mantener la dirección centrada en la pendiente. Siento como la pendiente va creciendo poco a poco, mi cuerpo ya se pega al respaldo, todo el peso de mi cuerpo está en el respaldo del asiento, en la banqueta prácticamente no tengo peso, solo veo el cielo ante mí, pero el coche sube con una autoridad apabullante. No he percibido prácticamente ni un poco de pérdida de tracción, nada. El crawl control es una auténtica locura. Cómo es capaz de controlar la tracción rueda a rueda y cómo es capaz de subirnos por auténticas paredes. Con las 4 ruedas bien apoyadas en el suelo, el crawl control es casi indistinguible del bloqueo de diferenciales. Vamos a ver qué tal lo hacen los otros dos. Vamos allá con la pared desde el Jeep Wrangler Rubicon. Aseguro que no tenga el freno de mano puesto, eso dificultaría un poco la subida. Y vamos a subir muy despacito, igual que lo hicimos con el Toyota. En este caso no tengo el crawl control, el coche no sube automáticamente, pero con la reductora súper reducida y un pequeño toque de acelerador puedo controlar perfectamente la velocidad, que es ultra lenta, como podéis observar. Y es que no siento, voy a pararme aquí porque es que no siento ningún tipo de pérdida de tracción, cero. Ha subido, ha dado un poco la barriga, creo, pero solo un poquito rozado y ha conseguido subir sin ningún problema, un mínimo roce, porque el ángulo ventral de este coche es bastante pequeño comparado con los otros. Los neumáticos del Jeep no marcan mucha diferencia en una superficie tan dura como esta. El Wrangler roza abajo en la cima. De momento, en tracción, este ha sido un 10, no ha llegado a resbalar. Vamos a ver qué tal lo hace el Mercedes. Vamos a subir ahora a la pared con el Mercedes. Triple bloqueo, reductora y leve pulsación del acelerador. La pantalla de alta definición central me permite ver las ruedas, no las ruedas, sino lo que hay justo delante del coche, y puedo guiarlo perfectamente mirando solo la pantalla. No percibo que patine, aunque las ruedas de este coche son quizá las menos adecuadas para la práctica del todoterreno, pero aún así la capacidad de tracción lo está llevando arriba con una facilidad apabullante. Me voy a parar aquí por darle un poco de emoción, pero es que esto es facilísimo. Lo está subiendo con toda facilidad. Nada, es que no siento que tenga que hacer ningún esfuerzo para subir por ahí. Ves la pendiente y dices, es imposible subirla, te metes en este coche y dices, es fácil subirla. El Mercedes no resbala en absoluto y se queda lejos de rozar los bajos en la cumbre. Muy parecido al Wrangler Rubicon. Espectacular. Nuestra siguiente prueba es un cruce de puentes muy resbaladizo con 2 socavones muy profundos en este punto. Es una zona estrecha, con algo de técnica, con bastante inclinación, que deberíamos ser capaces de superar, pero que no sabemos muy bien cómo van a coincidir las ruedas para obtener tracción. Vamos a por él y empezamos, como siempre, con el Toyota Land Cruiser. ¡Vamos allá! Vamos a atacar este camino tan estrecho, con ese cruce de puentes tan profundo, con el Land Cruiser, y vamos a ver qué sucede. Como siempre, voy a poner el crawl control, el bloqueo diferencial central ya está conectado,
y solo tengo que dejar subir el coche. El Crowd Control es un sistema que electrónicamente controla la tracción rueda por rueda, ayudado por los frenos. De ahí ese sonido de ABS que suena todo el tiempo y esos golpecitos con los que avanzamos. Es un sistema muy eficaz, aunque mecánicamente no llega a ser el triple bloqueo que llevan sus dos rivales. Es probablemente un sistema algo inferior, aunque eso está por demostrar y a lo mejor nos sorprende, incluso les gana a los otros. Bien, ya estamos llegando a la zona más difícil, el cruce de puentes más profundo, la rueda izquierda ya está entrando, se está quedando aquí un poquito no, se está quedando aquí bastante, pero sigue adelante perfectamente. Seguimos subiendo, le está costando muchísimo subir por aquí, pero muchísimo, una barbaridad. No quiero dañar el coche, no quiero rozar en ningún lado. Le está costando bastante, pero lo va a conseguir, ya estoy saliendo. Bueno, un gran esfuerzo para el Toyota Land Cruiser. Ha tenido pérdidas de tracción en varios puntos, ha tenido que escarbar un poco y luchar, pero al final lo ha conseguido. El Crowd Control es un sistema inferior al bloqueo de diferenciales. Trabaja por prueba y error y permite pequeños deslizamientos. Sin embargo, su eficacia es muy parecida. Vamos a ver si lo consiguen sus rivales y vamos a ver cómo lo consiguen sus rivales. Vamos con el cruce de puentes, un poco extremo y bastante resbaladizo y estrecho, con el Jeep Wrangler. Llevo triple bloqueo conectado, es decir, el coche sube como una oruga. Llevo la barra estabilizadora delantera desconectada para que las ruedas delanteras descuelguen todavía más, buscando tracción en la parte inferior. Y estoy llegando ya a la parte crítica, donde el Land Cruiser tuvo bastantes problemas para avanzar, donde yo percibí que el coche patinaba un poco y le costaba seguir avanzando. En este caso, no percibo ninguna pérdida de tracción. Ahí giró un poco, creo que cogí una piedra que estaba suelta. Y aquí, la parte más inclinada, vamos a no tocar el coche en ningún lado, vamos a cuidar el coche sobre todo. Y la estoy subiendo sin aparente esfuerzo y sin aparente pérdida de adherencia en ninguna rueda. Al menos desde dentro no siento que perdamos adherencia en ninguna rueda. Ya estoy arriba y ya estoy en horizontal. En esta prueba, los neumáticos del Jeep son mejores para tierra y rocas. El Jeep no pierde tracción, gracias también a la mayor articulación de sus ruedas. Bueno, este coche ha pasado más fácilmente que el Land Cruiser y sobre todo con menor sensación de esfuerzo o pérdida de adherencia. Vamos a ver qué tal lo hace el tercero, que sería el Mercedes. Vamos a hacer este obstáculo con el Mercedes Clase G. Vamos a meterle, bueno, los tres bloqueos, reductora obviamente, y con estos tres elementos, el triple bloqueo, la reductora y la habilidad del conductor, vamos a subir por aquí. Este sitio, aunque parezca fácil por estos coches, es complicadísimo. Este cruce de puentes es muy profundo, estoy llegando ya, la rueda delantera está a punto de meterse a la izquierda, en el agujero de la izquierda, ahora se está metiendo, ahí la noto, pero el coche tracciona y sube con una suavidad y con un aislamiento del exterior increíble. Ahí se gira un poquito, pierde tracción, pero sigue subiendo, muy lentamente y con una sensación de control y de silencio aquí dentro, de no hay drama aquí dentro. Estoy llegando arriba ya casi sin darme cuenta y corono sin ningún tipo de problema y sin ninguna sensación de esfuerzo mecánico. El bloqueo de diferenciales es tan eficaz que el Mercedes sube por aquí como si fuese una autopista. Los neumáticos M+S son casi irrelevantes.
hasta aquí esta prueba, vamos con la siguiente. Nuestra siguiente prueba es una prueba de arrastre. Vamos a marcar el punto de arranque de la rueda delantera de cada coche, el coche tractor, para igualar la posición exacta, y vamos a intentar subir la pendiente arrastrando otro vehículo. Como no tenemos dos vehículos que pesen exactamente lo mismo, vamos a utilizar el Land Cruiser y el Rubicon como remolque. La diferencia de 150 kilos de peso entre uno y otro la vamos a compensar, primero, porque el depósito del Jeep está completamente lleno y este está prácticamente vacío, y segundo, con el peso de nuestro cámara Juanma, que se va a subir en el Rubicon cada vez que tengamos que arrastrarlo. Con eso, el peso de ambos coches será solo 50 kilos diferente, que es menos de un 3%. Así que consideramos que la prueba es equitativa. La cuesta tiene buen agarre, tiene bastante pendiente, pero la mayor dificultad, evidentemente, es subirla arrastrando un coche de más de 2.200 kilos. Si no puede hacerlo ninguno desde aquí, iremos bajando el punto de referencia para coger un poco más de impulso antes de subir la cuesta. Vamos a arrancar aquí arriba y vamos a ver quién puede con ella. Empezamos. Vamos con la prueba de arrastre desde dentro del Land Cruiser. Estoy esperando que se suba mi compañero Juanma en el coche de atrás para equiparar los pesos que después tendrá el Jeep con respecto a este Land Cruiser. El Land Cruiser tiene una ventaja enorme, y es que todo lo va a hacer la electrónica. Con una electrónica que es capaz de calcular cada milisegundo qué rueda tiene tracción y cuál no, yo pondré el crawl control, quitaré los pies de los pedales y si puede subir, subirá. Así que 3, 2, 1 y ahí estamos. De momento arranca muy bien, pero es que el Jeep todavía no está en la pendiente. Puede con él, puede con él, puede con él. Yo creo que sí. Se está quedando. Gira un poquito el volante. Y sube, sube, sube. Estoy coronando ya, estoy coronando ya. Estoy coronando ya. Y ya estoy en llano. Así que lo voy a acabar de subir, pero ya sabiendo que hemos llegado al final. Increíble la capacidad de tracción de este coche. No creí que ninguno de ellos pudiera hacer esta prueba y de momento el primero ya me ha sorprendido. Vamos a ver qué tal lo hacen los otros, regulando yo el acelerador con el triple bloqueo, pero sin ninguna ayuda electrónica. Bueno, vamos allá con el Jeep Wrangler. Aquí no hay electrónica, lo voy a hacer todo yo. Así que, en principio estoy en grave desventaja contra un cerebro electrónico que puede hacer miles de cálculos por segundo. Yo solo tengo el acelerador y mis sensaciones. Vamos allá con el triple bloqueo. Y vamos a ver lo que pasa. Tiro, 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 tiro. Y pierdo tracción. Pierdo tracción, voy a girar un poco el volante como hice con el Toyota, pero voy para atrás ahora mismo. No puedo subir. Me he quedado aquí. Me he quedado aquí. Intento regular con el acelerador, pero no hay manera. Considero que este coche no puede subir ahora mismo por aquí con los 2000 kilos del Toyota detrás tirando. Así que voy a bajar lentamente. Y hasta aquí la prueba del Wrangler. Vamos a ver qué tal lo hace el Mercedes. Nos queda un único intento de arrastre, en este caso con el Mercedes Clase G. Ya hemos visto lo que ha sucedido con los otros dos contendientes, pero el Clase G puede escoger a quién arrastrar. La diferencia de peso entre ambos, con el mayor combustible que tiene el Wrangler y el peso de nuestro cámara Juanma, es de unos 50 kilos. En 2250 es un 2% de distancia, es decir, a efectos prácticos pesan lo mismo. Aún así, vamos a hacer un sorteo para que nadie piense que esto está amañado o decidido por nosotros. Voy a lanzar una moneda al aire, si sale cara arrastraré el Toyota Land Cruiser, si sale cruz arrastraré el Jeep Wrangler. Vamos allá. Lanzo la moneda, la pongo aquí, ha salido cara. Vamos a arrastrar el Toyota Land Cruiser.
¡Vamos allá! Tenemos el Mercedes colocado en la misma posición que los dos anteriores, el Toyota ha subido, el Wrangler no, triple bloqueo, acelerador, aquí no hay electrónica, todo depende de mi pie derecho. Ahí la ventaja del Toyota, que lo hace todo con miles de cálculos por segundo para ver qué rueda tiene tracción. Yo no puedo hacer eso, yo solo puedo acelerar y sentir si tengo agarre o no. Vamos adelante, vamos a dejarnos de rollos y vamos a acelerar. De momento sube, de momento sube, de momento sube. La slinga se ha roto justo cuando estaba coronando, así que en mi opinión, yo ya estaba en horizontal, así que en mi opinión la prueba es válida. Una vez que estaba yo en horizontal, el coche iba a traccionar sin ningún problema. La excesiva potencia de este coche y la excesiva tracción, junto con la que la slinga ya estaba algo deteriorada, la ha roto en el último segundo. Yo doy, honestamente, la prueba por buena, porque realmente yo ya estaba en horizontal. Entonces yo creo que ahí ya, una vez que ese coche está en horizontal, habría tirado el Toyota ya mucho más fácil que en la pendiente. Creo que es lo lógico. Vamos a ver la repetición y vamos a ver qué sensación os da a vosotros. Y hasta aquí la prueba de arrastre, porque ya no tenemos slinga. En el siguiente obstáculo vamos a intentar remontar esta tremenda pendiente llena de tierra suelta, muy resbaladiza. Tiene aquí un socavón a la derecha, muy profundo, que sigue con una pendiente muy fuerte, casi una pared vertical, y hace una coronación con un ángulo bastante pronunciado. Aquí tenemos dos dificultades: uno, la tracción, porque esto es muy pendiente y muy resbaladizo, y dos, ese ángulo de coronación que podría poner en riesgo o en peligro la coronación de alguno de los coches. Vamos a intentarlo primero con el Land Cruiser como siempre, y luego con los otros dos, a ver lo que pasa. Hemos llegado a la que podría ser la prueba reina de la comparativa. Es una pendiente increíble, aunque corta, con dos dificultades enormes: la falta de adherencia y la cresta que hay arriba. Me parecería imposible que ninguno de los tres coches subiera por aquí, y si es capaz de subir, me parecería imposible que coronase sin empanzar. Vamos a intentarlo. Voy muy despacito con el crawl control, como siempre. No toco el acelerador ni el freno, simplemente dejo que el coche suba, y se me está quedando aquí muchísimo, pero ahora por fin parece que cogió tracción. Sigo delante, llevo el socavón más profundo con la parte delantera. Está subiendo con enormes dificultades para traccionar. Se está quedando parado, pero parece que consigue. Estoy parado, no sé si veis aquí que la roca no se mueve, yo no hago nada con los pies. Está intentando subir, intenta, pero no sube. Voy a maniobrar un poquito con las ruedas, pero es que no tengo espacio a los lados. Parece que encontré tracción, y ahora creo que estoy empanzado. Me he quedado. Ahora sí que da igual lo que haga con el volante, es que no puedo mirar mucho hacia los lados, no puedo. No sube. Me he quedado empanzado. Espero que los planos exteriores capten el momento en el que me he quedado empanzado, porque no se mueve ni un solo milímetro. Freno, y voy a tener que retroceder, porque hacia arriba no va. Sobre arena tan suelta, el Crowd Control muestra más que nunca sus limitaciones. Sin embargo, consigue subir, y es su ángulo ventral de 22 grados el que frena el ascenso, cuando la barriga toca abajo. Vamos a intentarlo con los otros dos, pero esta pendiente es prácticamente imposible de subir. Vamos a verlo.
Bueno, ya estoy en el interior del Jeep Wrangler Rubicon. Voy a intentar la misma pendiente que intenté ahora con el Land Cruiser, la pendiente blanca. Triple bloqueo de diferenciales, barra delantera estabilizada, desconectada, aunque creo que aquí no nos va a servir de mucho, pero bueno, vamos a poner todos los elementos. Y nada, aquí no hay crawl control, así que voy a subir con un levísimo toque de gas a cámara ultra lenta. Y ya os digo, esta pendiente es prácticamente imposible. De hecho, en este momento, después de pasar con el Toyota, creo que nadie la va a superar, ni este, ni el Mercedes tampoco. Pero yo lo tengo que intentar, ¿vale? Llegamos a la parte más pendiente. Voy un poquito a la derecha, me voy a... Ahí, corrijo. Vale. Y ahora llegamos a la parte más pendiente, más difícil. Tenemos aquí ya la máxima pendiente. Este coche está traccionando bien. ¡Oh! La barriga. Estoy completamente empanzado. El ángulo ventral de este coche es peor que el del Land Cruiser, entonces es lógico. Voy a acelerar un poquito solo para que veáis desde fuera que el coche no va a avanzar. Siento que está apoyado en la barriga, ¿vale? Lo intento otra vez, el coche patina y no se mueve ni un milímetro. Si os fijáis en el fondo veréis que el coche está completamente estático. Voy marcha atrás y a ver si no hemos... Sé que hay una plancha durísima de acero. Estoy tocando en el chasis, no creo que tenga ni el más mínimo daño este coche por esto. Se desengancha ahí, se desengancha. Nada, lo apoyé muy suave y yo creo que no le ha pasado absolutamente nada. Voy a bajar lentamente. Y lo vamos a intentar con el Mercedes, pero ya pensando que esto no... Este pendiente es excesiva para cualquiera de los tres vehículos y cuando llegan arriba empanzan. Es decir, no creo que nadie la suba. El Jeep sube fácilmente. Con tracción de sobra, el Wrangler se queda encallado mucho antes que el Land Cruiser, por culpa de un ángulo ventral de tan solo 20,8 grados. Pero bueno, vamos con el Mercedes a ver qué pasa. Hemos puesto el Mercedes en la misma pendiente, vamos a intentar subirla. La verdad es que lo veo imposible, ¿vale? Así de claro lo digo, porque, en fin, si no he podido los otros. Este coche tiene una ventaja sobre el Wrangler que es muy importante, que es que su ángulo ventral es muy superior al del Wrangler en el formato de 5 puertas. Y tiene una desventaja enorme con respecto al Wrangler, y es que las ruedas son M+S de asfalto puro y duro. Tengo que abrir un poquito de gas aquí, estoy en la pendiente ya máxima. Y aquí es donde se quedan todos, Atención, que creo que puede coronar y no roza abajo y coronamos. Coronamos incluso fácilmente porque no ha tocado abajo, simplemente porque no ha tocado abajo. Hemos conseguido coronar porque no ha tocado abajo, ha pasado sin rozar. Es el ángulo ventral lo que ha marcado la diferencia en esta prueba. El único que ha pasado, el Mercedes. El Mercedes juega aquí su carta mágica, un ángulo ventral de 25,7 grados. Llega arriba con absoluta autoridad. Hasta aquí nuestra triple comparativa. Vamos a hablar de cada coche, vamos a detenernos en las conclusiones y vamos a intentar dar un ganador de la prueba. Vamos a empezar por el Jeep Wrangler. El Jeep Wrangler es el coche que yo me llevaría de aventura, para llenarlo de barro, de nieve, para meterlo en un río. Es realmente el coche genuinamente aventurero de la comparativa, incluso para rayarlo. Sería el coche preferido. De entrada partía con las mejores cartas, los mejores neumáticos de mayor diámetro, la mayor altura al suelo, su triple bloqueo. Sobre el papel es un coche invencible. Pero en este circuito, en las pruebas que hemos hecho con este terreno seco y más bien duro, esos neumáticos no han marcado la diferencia a su favor y sí lo ha hecho en su contra su enorme batalla de 3 metros de largo, de distancia entre ejes. El ángulo ventral de apenas ni siquiera 21 grados le ha penalizado mucho, mientras que los neumáticos no le han ayudado. Por lo tanto, creo que es justo declararlo como tercero en este ranking de esta comparativa. Hablemos ahora del Toyota Land Cruiser.
El Toyota Land Cruiser sería el coche que yo me llevaría para recorrer el continente africano de norte a sur, desde Marruecos hasta Sudáfrica. Es un coche de altísima fiabilidad, de altísima dureza, en el que yo confiaría para que no se averiase, y además sería el único del que encontraríamos piezas de recambio en cualquier país del mundo. En el caso del Jeep no encontraríamos piezas porque no las hay en todas partes, y en el caso del Mercedes, incluso aunque las encontrásemos, no podríamos pagar ni las piezas ni el mecánico que supiera arreglarlo. Así que este sería el coche definitivamente para hacer miles y miles de kilómetros y cruzar la estepa rusa, África o Sudamérica de norte a sur. En esta comparativa, en concreto, ha sido su maravilloso, increíble Crawl Control, ese control electrónico rueda a rueda, el que lo ha igualado con los triples bloqueos y no hemos sido capaces de dejarlo atrás por tracción en ningún momento. Ha patinado un poco más porque trabaja por prueba y error, pero al final llega a todas partes, hasta ahora, según nuestras pruebas, igual que los otros. Por lo tanto, creo que es justo declararlo como segundo en esta comparativa. Y finalmente, el Mercedes Clase G. Este sería el último coche que yo me llevaría de aventura, el último coche que metería en un lago o en un río, o llevaría para llenarlo de barro y de nieve por dentro y por fuera. Lleva llantas de 20 pulgadas, que es lo menos adecuado para el todoterreno y desde luego se destrozarían en un pedregal, pero en estas circunstancias y en este circuito ha demostrado ser invencible. Ha pasado todos los obstáculos igual o mejor que sus dos oponentes. Así que, sin quitarse el smoking, sin que su conductor se entere ni siquiera de que ha pasado por un obstáculo, ni siquiera por el ruido o por la falta de adherencia, sin darnos ni cuenta, lo ha hecho mejor que ninguno. Por lo tanto, considero ganador al Mercedes Clase G. Sabemos que esta prueba va a ser muy polémica, así que os esperamos en los comentarios. Pero si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Y si queréis conocer los precios de estos o cualquier otro coche nuevo del mercado, haced en nuestra web ¿Qué coche me compro? Hasta la próxima.